Vamos a continuar con nuestro siguiente panel, que de hecho es la última actividad formal dentro de este espacio, dentro de las plenarias, y vamos a estar listos en un momento. Queremos recordarles que después de esto habrá un cóctel, así que por favor estar muy atentos, y aprovechamos para recordar a la gente que tiene en su poder algún aparato de traducción, que al final ese se va a recoger para que por favor lo entreguen al acceso de este salón y que estén disponibles el día de mañana también. En nuestra siguiente sesión vamos a hablar con respecto a la visión de seguridad hídrica y el nuevo papel de los fondos de agua. Por supuesto que es un tema toral y para cerrar el día nos va a servir también un poco como corolario para poder tener conclusiones previas de la primera jornada, enfilándonos después a lo que será ya la conclusión el día de mañana hacia la media tarde. Así que, por favor, si ya están listos nuestros ponentes, vamos a invitarlos a pasar al frente. Vamos a pedirles que se sienten en este orden de su derecha hacia su izquierda para que el moderador quede en el extremo que ahora mismo se está ajustando. Vamos a comenzar. En primer lugar, como ponente tenemos a alguien que encabeza un equipo multidisciplinario que está dedicado a identificar, pero también a desplegar estrategias de largo alcance para demostrar cómo invertir en la naturaleza nos permitirá garantizar el agua que necesitamos para prosperar. Tiene más de 20 años diseñando e implementando programas de conservación en Estados Unidos y América Latina y hoy es directora general de seguridad hídrica en The Nature Conservancy. Demos la bienvenida, por favor, para Andrea Eriksson. Gracias, Andrea. Nuestra siguiente invitada ha tenido a su cargo altas responsabilidades en instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno en Chile y también en organizaciones de la sociedad civil que promueven proyectos de ciudades más equitativas. Actualmente es jefa de gabinete de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Santiago de Chile. Está aquí Gabriela Elgueta. Nuestro siguiente invitado fue director general adjunto en Desarrollo Urbano Sustentable y director en Economía Ambiental en la Comisión Ambiental de esta megalópolis. Y ha colaborado en proyectos de política pública en instituciones nacionales e internacionales. Actualmente es director de Desarrollo Urbano en el Centro de Transporte Sustentable de The World Resources Institute México. Demos la bienvenida a Jorge Macías. También está aquí el responsable de delinear la estrategia de relaciones corporativas y responsabilidad social de su empresa. Cuenta con 20 años de experiencia en corporativos internacionales en México, también en Canadá, y hoy es el director de asuntos corporativos de Nestlé México. Juan Carlos Pardo. También nos acompaña alguien que tiene 22 años de experiencia en el ramo de desarrollo inmobiliario y construcción de servicios de agua potable, drenaje sanitario y pavimentos en todas sus modalidades y es miembro de asociaciones de aguas y saneamiento en México y también en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director general de servicios de agua y drenaje de la ciudad de Monterrey. Gerardo Garza. Y para moderar la mesa, queda con ustedes alguien que ocupó diversos cargos públicos también en Nuevo León. Fue presidente ejecutivo de FEMSA, director general de Invera y de PTM y actualmente es el director de la Fundación FEMSA. Demos la bienvenida y comenzamos con el licenciado Mariano Montero. Buenas tardes. Creo que este panel es muy interesante porque buscamos integrar todas las visiones de lo que es seguridad hídrica. En la mañana veíamos que había diferentes definiciones de seguridad hídrica y eso a veces hace un poco complicado el definir exactamente quién tiene que ser qué o cuáles son las diferentes áreas que tenemos que ver. Aquí tenemos una lámina, si me hacen favor de ponerla. Que hemos encontrado como útil para
identificar estas diferentes áreas que pueden componer la seguridad hídrica. Esta definición la hemos tomado del Asian Development Bank, y entonces habla de 5 dimensiones en seguridad hídrica. La primera es el agua para el consumo humano. El segundo es el agua para las actividades económicas, tanto industria como agricultura. El tercero es el agua para las ciudades. Cómo juega el agua dentro de las ciudades. La cuarta es el agua para la naturaleza o la conservación de la fuente. Y la quinta dimensión tiene que ver con la resiliencia de las ciudades ante desastres causados por el agua, por situaciones hidrometeorológicas. Estas son las 5 dimensiones que estamos tomando en cuenta y son la base también para hacer los planes estratégicos de los diferentes fondos de agua que estamos lanzando. Cuando lanzamos un fondo de agua, aplicamos este criterio y vemos cuáles son las diferentes dimensiones que a esta comunidad en especial atañe o afecta mayormente. Entonces, y esto nos está sirviendo también para desarrollar una herramienta, una especie de scorecard que estamos en proceso de desarrollo para hacer una evaluación y decir, esta ciudad en estas dimensiones, cómo está su seguridad hídrica y dónde tenemos que trabajar más. Bueno, los panelistas, cada uno de ellos representa una de estas dimensiones y entonces van a ellos a comentarnos desde su punto de vista cuáles son las implicaciones, los retos, la problemática que tiene en cuanto a su dimensión, y luego buscaré que se peleen entre ellos, a ver cómo el tema del agua, ¿verdad? Es una cobija que la jalas y descobijas al otro, y entonces a ver cómo entre todos pueden llegar a un... Y concluiríamos, y me adelanto un poquito, con el tema de cómo gobernar estas 5 dimensiones y cómo de alguna manera compatibilizarlas, o cuáles son los retos que tenemos hacia adelante para encontrar esta compatibilización, porque finalmente el agua es una y tiene que alcanzar para todo. Empezaríamos primero con la fuente, de dónde viene el agua, cómo proteger la fuente, y qué mejor que Andrea, que ha trabajado muchísimo en este tema y que nos puede platicar y nos puede decir cómo Nature Conservancy está involucrado en la conservación de la fuente, cuáles son las implicaciones, cómo la conservación de la fuente también hace a seguridad hídrica, y pues es el inicio del abastecimiento de agua que va a ser utilizada para cada una de las otras dimensiones. Andrea. Muchas gracias, Mariano, y a todos ustedes. Entonces, yo creo que ya es la hora del mud fight, ¿no? Mud wrestling a última hora. Entonces, yo voy a empezar con mucho respeto hacia Mariano y también las personas que han hecho ese diagrama, a decir que no estoy 100% de acuerdo con ese diagrama, para empezar. ¿Y por qué? Porque al final la seguridad hídrica, por cierto, sí tiene todas esas dimensiones, en eso sí estoy de acuerdo. Pero la parte del sustento de todo el sistema, es el sustento del base fundamental de todo eso, es el sistema ecológico, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que la integridad ecológica de los sistemas ecológicos que provee el agua es el sustento, no es nada más uno de los que están ahí en la rueda. Y es cierto que tenemos que ver al final que hay ciertas necesidades de agua hacia el sistema, el ecosistema, pero sin esa inversión no hay los demás. No va a haber seguridad en casa, no va a haber seguridad en agricultura, no hay resiliencia si el sistema el ecosistema de integridad no está sano. Entonces, en ese sentido, nosotros a veces ponemos diagramas, pero yo no vine con mis diapositivas hoy, que aquí está la seguridad hídrica tal y cual como está, y está relacionada de una forma positiva o negativa de acuerdo a nuestras inversiones aquí en la sociedad con la integridad ecológica. Entonces, eso es mi primer pero al asunto. Pero bueno, después con toda la pelea. ¿Cómo va ahorita en términos de ecología? Bueno, sabemos a nivel internacional, global, gracias al estudio de World Wildlife Fund, que ha hecho estudios de cuáles son los índices de vida en el planeta, es el Living Planet Index, que demuestra que desde el 1974 hasta hoy en día la cantidad de
de seres dentro de sistemas ecológicos de agua dulce, siendo peces o que sea diferentes animales que dependen de sistemas de agua dulce, han bajado a un nivel de 85%. Si tuviera mi diapositiva, te vendría así, ¡chaj!, la línea para abajo en cuanto a la presencia de biodiversidad, de animales y especies dentro de estos sistemas. Nos va mal, en otras palabras, en cuanto a ecología. Ahora, ¿por qué? Porque hay una increíble ausencia de agua. Eso es el problema, volviendo a los balances que tenemos que buscar entre todos acá. Podemos ver, por ejemplo, en el mar Aral, que está en Kazajstán y Uzbekistán, si ustedes han visto estas fotos, lo que hubo en 1974, un mar que era como 68,000 kilómetros cuadrados, que es 60 veces el tamaño de Chapala. Es muy grande, o sea, como los lagos grandes de los Estados Unidos. Y hoy en día ya no existe. Ya no está el lago, ya se fue. Se fue porque hubo proyectos de agricultura, a lo mejor muy necesarios para el desarrollo para esa zona, pero sin un buen manejo de esa agua, hoy en día ya no existe el recurso. Entonces, nosotros vemos en casi la mitad de las gran cuencas en el mundo que estamos sobreexplotando el recurso, y lo hemos hablado mucho hoy día. Pero de verlo en serio, ver que ya no existe un lago o ya no existe un río donde antes hubo un río, es muy fuerte. Y claro que todas las especies que vivían de ese sistema tampoco están ahí. Ahora, hay esperanza, se puede recuperar esos sistemas normalmente con el regreso del agua. El otro problema es la contaminación de las mismas aguas. A veces vienen por nuestras actividades dentro del saneamiento ambiental que no está bien controlado. Ahí vienen mis problemas con los otros ejes acá. A veces viene de agricultura, nosotros sabemos de eso. Pero esas son inversiones que se puede hacer para limpiar. Yo creo que hay buenos ejemplos de sistemas que se han podido limpiar con las inversiones adecuadas. Y la ausencia de agua no tanto, eso es como nosotros llamamos en inglés el killer threat. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que aquí tenemos que buscar nuestros acuerdos comunes entre todos los ejes, porque no es solamente la naturaleza un eje más de los otros, más bien puede ser una solución para los otros. Entonces ahí viene el modelo el fondo de agua, el porqué de eso, es tratar de vincular esos esfuerzos dentro de una plataforma de colaboración y hacer un buen estudio, buen caso de negocio, como acabamos de ver de WRI, donde podemos mostrar con la inversión en el fuente de agua rinde directamente a los beneficiados que son agricultura, las ciudades, nuestras casas, etcétera. Nosotros vimos de WRI que han hecho algunos de los estudios para dar este retorno de inversión. Yo menciono solamente algunos que tengo en mente, que es Quito, que tiene una versión de retorno de inversión para la empresa de Quito de 7.14%. Creo que de Camboriú en Brasil es 12% el retorno de inversión interno para la empresa de agua de Camboriú. Y estamos viendo muy interesantes los números de Cape Town en Sudáfrica, donde una inversión de $25 millones puede regresar a la ciudad de Cape Town 2 meses de agua. Casi no es calculable ese. Entonces, no somos un eje más en todo ese diagrama, somos una solución en el sector ecológico a que las inversiones hacia sector agricultura, industria y urbano sean más eficaces, más preparados para el cambio climático en el futuro y más costo de eficiencia, ¿no? Entonces digo, somos más chiquitiguados en el sector ecológico por todas esas razones, pero eso es para darle nomás a mis colegas algo para responder. Ya empezó la controversia. Bueno, ahora quisiera pasar a la dimensión de el agua para el consumo humano. Y aquí tenemos la suerte de contar con Gerardo Garza, director de Agua y Drenaje de Monterrey. Monterrey, pues usted sabe, es una zona semiárida con estrés hídrico, y creo que la compañía de agua ha podido hacer grandes avances en procurar agua con una confiabilidad arriba del 94-95%, en muy buena calidad. Entonces, pues Gerardo, a ver, platícanos un poco de qué están haciendo y los retos que están enfrentando. Gracias, Mariano, gracias a todos también.
yo me quité los guantes, yo no me voy a pelear. Sí, definitivamente el reto en una ciudad como Monterrey, con un crecimiento galopante, al doble que el resto de la República, precisamente se debe a eso, a que hemos mantenido la seguridad hídrica. Monterrey es la única ciudad que tiene potabilidad en todos sus puntos de la red, una red que abastece a más de 5.2 millones de habitantes y que tiene 24/7, los 365 días del año, desde hace más de 2 décadas. Sin duda, vamos atrás de una fuente. ¿Qué pensamos postergar? Con lo que dijeron nuestros panelistas muy acertadamente anteriores, en el reuso del agua. El pensar en el reuso del agua que hoy estamos potenciando nos permite esa fuente irla postergando y no tener esas inversiones mayúsculas que significan que hoy, bueno, ya estamos a la puerta de una, pero que nos pueden dar esa seguridad hídrica con mayor longevidad, ¿no? ¿Qué está haciendo Monterrey en ese sentido? Afortunadamente sí, ahorita lo mencionaste, estamos en una zona semidesértica, tenemos cambios climáticos muy importantes, tenemos huracanes que nosotros como distribuidores o administradores de agua estamos rezando para que lleguen, pero llegan con una impresión catastrófica, ¿no? No podemos estar pensando en eso para poder tener esa seguridad, entonces la solución la tenemos en que la mayor parte de la zona metropolitana tiene una industria con mucho crecimiento y que tenemos ese subproducto que es el agua residual. Hoy estamos ya acomodados con más de 1.500 litros por segundo de reuso, tenemos un gap todavía cerca de los 3 metros cúbicos por segundo de nuestro consumo, el cual llega hoy a 14.1 metros cúbicos por segundo en promedio anual, fue el promedio del año pasado. Sin duda venía creciendo la ciudad a razón de 45 mil tomas por año y eso significaba un crecimiento sin una eficiencia que venía poniendo el organismo de medio metro cúbico por segundo. Ese crecimiento de medio metro cúbico por segundo se venía arrastrando desde el 2010. El crecimiento que frenamos gracias a la eficiencia que es parte del plan hídrico 2030 y a segunda etapa 2050 muy acertadamente apoyados por el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, logramos que ese crecimiento de medio metro cúbico por segundo fuera nada más de 100 litros por segundo. Es decir, el 20% del crecimiento lo redujimos gracias a la eficiencia en la red. Eso lo permite, o más bien, esas tecnologías pueden ser aplicadas teniendo 24/7. Una red de distribución que no tiene 24/7 no permite ninguna tecnología, no permite medición, no permite buena comercialización, no permite avance tecnológico, mucho menos el reuso del agua. Tenemos que empezar por el origen, desde postergar precisamente la fuente, pero afortunadamente tenemos ese subproducto, como comentaba, que es el agua residual tratada. Entonces el foco aquí para nosotros es poder quitar y hacer sustentable el acuífero, quitarle ese consumo que hoy hace la industria, que ahorita también lo mencionaron, realmente es un porcentaje bajo, pero el hidroagrícola, sin ser el Estado de Nuevo León un Estado potencialmente agrícola, tiene demasiado consumo. Y compromisos que ya están prácticamente que se quedaron en la teoría, en el papel. O sea, es decir, los ejidos productivos de Nuevo León ya no tienen esa producción histórica porque la ciudad y la mancha urbana se ha ido comiendo precisamente esas tierras productivas, pero sí tienen esa concesión todavía legal que a nosotros nos hace daño como distribución para consumo humano. Entonces tenemos también ahí un gap que podemos manejar y que tenemos que manejar o forzosamente que manejar en la parte hidroagrícola, poder tener más intervención con ellos para poder lograr esa postergación de esa fuente. Realmente Monterrey es foco de atracción de la economía precisamente porque tiene seguridad hídrica. Si no fuera eso, mucha gente en el desarrollo urbano menciona el freno a una ciudad o el ordenamiento. El freno automático es el no tener agua, pero las consecuencias son impensables. Eso es lo que tenemos hoy como reto urbano o reto en el consumo del agua, ¿no? Eso es básicamente. Gracias, Gerardo. Aquí me aviento un pequeño comercial. Trabajando junto al Fondo de Agua Metropolitano con Agua y Drenaje, se ha logrado pues avanzar muchísimo en el plan de abastecimiento de la ciudad. Cuando se estaba lanzando el programa de Monterrey 6,
prometía traer 5 metros cúbicos por segundo, que en ese momento no necesitaba la ciudad, a un costo de 60,000 millones de pesos. Eso, el costo de la infraestructura más la operación. Al trabajar juntos y hacer el plan hídrico para Nuevo León, se ha podido más o menos tener o contar con el 40% de esa demanda, con una inversión de cerca de 5,000, 6,000 millones de pesos. Entonces, claramente trabajando juntos. Alguien preguntaba por ahí que gobiernos y fondos cómo trabajan así, en esta forma de colaboración, y creo que los resultados han sido muy, muy interesantes. Ahorita mencionaba Gerardo el tema de que nos encanta que haya huracanes, ¿verdad? Pero el último huracán que llegó a Monterrey, en el 2010, Alex, la reconstrucción costó $1 billón de todo lo que se destruyó, ¿verdad? Y me llama la atención esto, y al rato regresaré con ese tema. Preferimos remediar que prevenir. ¿Por qué podemos gastar $1 billón en reconstruir cuando a lo mejor con menos de la mitad de esa cantidad podríamos hacer las obras necesarias para evitar que vengan esos desastres hídricos causados por los huracanes? Pero bueno, Gabriela aquí nos comentará un poco más de esa situación. Muchas gracias. En honor al tiempo voy a hacer lo más rápido posible. Veamos. Acá. Bueno, primero quisiera dar las gracias por esta invitación, dar las gracias además porque este panel es un poco más paritario que los anteriores, se agradece también. Quiero contarles muy rápidamente, para ir al caso del área metropolitana de Santiago de Chile, contextualizar. Me voy a saltar la primera lámina porque creo que ya yo soy la cuarta persona que pone la misma lámina, pero sí detenerme algo en la seguridad hídrica, pensando en lo que han expuesto todos acá respecto a la pertinencia que tiene que ver cuando uno aplica el concepto a los propios territorios y en las realidades. En el caso nuestro, y no es muy distinto al resto, cómo uno puede asegurar el consumo y la disponibilidad de agua priorizando el consumo humano, el desarrollo económico, la conservación, pero con dos elementos que son muy fuertes y que están hoy día afectando fuertemente a Chile, en el contexto del cambio climático y el tema de las ciudades resilientes. Fundamentalmente porque Chile es uno de los países más urbanizados. Chile debe estar alrededor del 90% de su población viviendo en ciudades, lo que hace que se presionen mucho los servicios, y eso también presiona la planificación territorial. Alguien lo decía en la mañana, es imposible poder disociar la planificación del territorio del acceso a los servicios básicos. Cuando eso ocurre al revés, bueno, quedan todos los líos que tenemos de duplicidades. Nosotros tenemos una gran reserva de glaciares, que pensando en las fuentes de agua, y de un punto de vista de la dependencia que tiene Santiago Metropolitano de esta única fuente de agua, es hora también, para ser una ciudad más resiliente, poder diversificar las fuentes. En reuso de agua, hay mucha discusión en Chile, ustedes saben que tenemos un territorio extenso de costa, el tema de la desalación, varios temas. Es un país que además enfrenta, dicen que cada 8 días hay un desastre o alguna amenaza natural en Chile. Una erupción volcánica, inundaciones, remociones en masa, terremotos, sequía en el norte. Entonces, es un país que está acostumbrado a poder enfrentar, de un punto de vista de su propia resiliencia, de sus propios ciudadanos, pero también de un punto de vista de la infraestructura. Cada vez se piensa mucho más en eso, y respecto de eso, frente a ese contexto, vamos a avanzar un poco más. Me gustaría contarles además, para los que no saben, que el agua en Chile, el servicio, los 4 servicios, el servicio de agua potable, el de saneamiento y el tratamiento, son servicios privatizados ya desde los 90. Entonces, yo soy de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es la entidad, es la agencia pública que regula y fiscaliza a las empresas sanitarias, que en Chile son 53 empresas a lo largo de todo el territorio nacional. En general, yo diría que 4 grandes grupos de agua: Suez, que tiene casi 8 millones de clientes, de los 15 millones que somos en Chile en términos de clientes de agua potable. El otro gran grupo es un grupo japonés. Hay también las empresas públicas de Medellín tienen otra área, y los pensionados de los profesores de Canadá tienen el otro grupo.
¿Por qué? Porque es un sistema que tiene una utilidad asegurada, entonces bastante interesante en términos de inversión. Uno de los grandes desafíos, por lo tanto, nuestras coberturas son altísimas. Las coberturas de agua potable y de saneamiento bordean casi el 100% en el área urbana. Uno de los grandes desafíos que tiene Chile hoy día es su área rural, que es del orden de 1,5 millones de personas que no tienen hoy día acceso a agua potable ni saneamiento, y es una ley que acaba de salir hace un año y que se va a empezar a implementar ahora. En ese contexto, nosotros tenemos hoy día que la producción de agua potable, el 55% de esa población proviene de agua subterránea y el 44% de agua superficial, un 1% de agua de mar. Y si uno mira la torta, que es lo que yo decía en la mañana, el 8% de las cuencas es para consumo humano, casi el 80% es para todo lo que es la producción agrícola, y ahí hay un gran debate respecto de la gestión de la cuenca. Ahí vamos a mirar que uno de los grandes temas en agua, a diferencia que yo miraba varios países comparados, nosotros no tenemos una autoridad de agua. Tenemos una fragmentación institucional en la gobernanza del agua que permea, hay más de 43 organizaciones solo públicas que tienen que intervenir en los procesos de agua. La equivalencia, y yo diría con agua acá, es la Dirección General de Aguas en Chile, que ve todo lo que tiene que ver con gestión de cuencas. Estamos en un debate extensísimo respecto a los derechos de agua. Otros temas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con los modelos tarifarios, que son otras agencias. Entonces van a ver ustedes que hoy día hay diferentes esfuerzos que han tratado de ir mirando cómo mejorar la gobernanza de las cuencas. Esfuerzos como la Estrategia de Resiliencia de Santiago, que en el marco de las 100 ciudades resilientes, Santiago Metropolitano hizo una estrategia que se lanzó hace 2 años y que uno de sus pilares tiene que ver con el agua, y sí es una estrategia que tiene que ver con gobernanza, y voy a profundizar ahí. La agenda del sector sanitario, que se lidera desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que está hecha el 2030 y respecto de los cuales uno de los temas vuelve a ser de nuevo la gobernanza. Y escenarios hídricos, que también es un esfuerzo público-privado que lidera la Fundación Chile, y que es una fundación donde los mismos actores vamos cambiándonos de sombrero y nos vamos sentando, pero de nuevo donde el tema de la gobernanza respecto de las cuencas y respecto de el tema de la disponibilidad de la información o lo del sistema de información de los distintos actores de una cuenca que se ponen al servicio de la toma de decisiones, uno de los, yo diría, cruza y es transversal a cualquiera de las 3 iniciativas. ¿Qué se quiso hacer con el tema de agua pensando en la fragilidad institucional? Chile es un Estado unitario, nosotros no tenemos un nivel de gobierno nacional, presidente elegido, pero a nivel subnacional el intendente es designado por el presidente todavía, y después tenemos a nivel local municipios elegidos democráticamente. A partir del próximo año, por primera vez en su historia, Chile va a poder elegir gobernadores metropolitanos a nivel regional, y por lo tanto esta estrategia de resiliencia es de Santiago Metropolitano, pero se podría decir que se hizo en un contexto de facto, con mucha voluntad política, de manera de poder efectivamente alinear los consensos que habían público-privado de varios temas en la ciudad, la movilidad, el tema de la congestión, el tema de la contaminación del aire, problemas más o menos parecidos, el tema del desarrollo económico y fundamentalmente el tema de la equidad social. En este marco, el tema de la fragmentación de nuevo salió. Y la gobernanza, alguien decía en la mañana la definición, pero la que más me gusta a mí es esta incapacidad de poder coordinarse o colaborarse entre varios, frente a temas de interés, y en este caso temas de interés público. Entonces lo que hizo la estrategia de resiliencia, más que inventar la rueda, fue conectarse con los programas de gobierno y con los consensos las discusiones que en distintos grupos y en distintas agendas de trabajo se venían poniendo, y uno de los temas fue el agua. Y respecto de eso, Santiago, el agua es fundamental en esta institucionalidad fragmentada. Y es fundamental porque la dependencia que tiene la cuenca y la dependencia que tenemos nosotros de la única fuente que tiene agua, la región metropolitana de Santiago, es altísima. La región metropolitana de Santiago vive el 41% de la población. Chile es un país largo, pero no tiene mucha población, pero de 17 millones de chilenos, el 41% vive ahí. Y por lo tanto, es una cuenca, si ustedes miran ahí,
Todo lo que se ve en fucsia tiene que ver con el cordón montañoso y eso provoca que haya muchas remociones en masa, aluviones, turbiedad, y eso fundamentalmente lo que hace es contaminar la única cuenca, que es la cuenca del Maipo, donde tenemos la dependencia casi el 70% de los clientes de agua en Chile. Tenemos esa línea punteada que se ve ahí, es un cordón, es una falla tectónica, es la falla de Ramón, donde se espera también que haya ahí un fuerte terremoto que no hemos tenido, que es más bien de subducción. Nosotros habitualmente en Chile hemos tenido terremotos costeros. Esta es una falla que se pensó que estaba inactiva y en los últimos años ya se comprobó que está activa y podría afectar, y eso permanentemente tiene movimientos que va afectando también el tema del río, y todo lo que viene en azul son las zonas de inundación. Por supuesto que también tenemos una marcha urbana donde la ciudad creció en lugares donde tendría que haber no crecido. Por lo tanto, lo que es el Fondo de Agua para la región metropolitana de Santiago viene a ser el modelo de gobernanza en tema de agua. A falta de una autoridad nacional y una autoridad metropolitana de agua, lo que ha sido el Fondo de Gobernanza ha sido la oportunidad, de un punto de vista político, institucional, de poder converger a actores públicos y privados en una misma mesa, de manera de poder efectivamente, con un interés público superior, en esta cuenca que es muy vulnerable y que tiene esa dependencia de 7 millones de chilenos respecto de la dependencia respecto de la disponibilidad de agua. En Chile el agua está disponible 24/7 todos los días, es muy poco frecuente que se corte el agua. Y además agua de calidad, o sea, tomamos agua de las llaves. Entonces, el tema del cambio climático, lo que va a estar imponiendo es que cada vez van a haber más cortes reiterados, el agua se va a poner más turbia, y hoy día que tenemos la costumbre, que ya estábamos todos los chilenos respecto de poder tener esa disponibilidad 24/7 del agua, va a ser cada día menos frecuente. Por lo tanto, convertir a Santiago y a Chile en una ciudad más resiliente tiene que ver con eso. El modelo del Fondo de Agua hoy día es este esfuerzo donde el rol articulador del gobierno regional metropolitano es clave. Es clave en el sentido de que es un rol político que requiere que efectivamente le da la confianza a los actores para poder efectivamente sentar a la mesa de un fondo que igual es cuestionado cuando uno hace alianzas público-privado, porque Chile no tiene una institucionalidad de estas que es muy PPP, que se hace mucho en América Latina. Es un país además que no tiene descentralización fiscal. Nosotros tenemos un papá fisco y por lo tanto no hay ni empresas públicas, no se pueden crear, no hay impuestos territoriales, un impuesto único. Entonces es muy difícil poder hacer alianzas público-privadas donde el Estado tiene que concurrir con cuotas o fondos. Este modelo hoy día que estamos nosotros en creación, yo era la directora de resiliencia en el gobierno metropolitano anterior y además la City Manager, entonces eso permitió también juntar las dos visiones. El nuevo gobierno, que es además de otro color político, ha seguido con este fondo de agua y ha tenido un trabajo institucional muy interesante y hoy día está ya en el Consejo Regional Metropolitano donde se va a votar la creación del fondo. Lo interesante de este fondo, y como decía el intendente Orrego, que fue con quien partimos esto, lo interesante no es solo la conservación o la protección de la fuente, nosotros lo vemos también como una posibilidad de recuperación de ribera, por ejemplo, de los ríos donde se acumula mucha basura, la posibilidad de educación ambiental, la posibilidad además de coordinación en aquellos aspectos y en aquellos proyectos donde también el sector privado que está sentado en la mesa puede tener un consenso respecto a la priorización de inversiones. En esa mesa tenemos, por supuesto, la sanitaria que maneja los 7 millones de clientes, que es Aguas Andinas del Grupo Suez. Están sentados las dos grandes empresas mineras. Ustedes saben que Chile es un país minero y la dependencia de la producción de cobre. En esta región metropolitana, debajo de los glaciares, está el 30% de la reserva de cobre de Chile y el 10% de la reserva mundial. Entonces, en alguna parte vamos a tener que tener un concepto y un consenso y una articulación para ver cómo vamos a seguir produciendo eso. Aquí también están sentadas las 32 viñas que tiene la región metropolitana. Chile es un país productor de vino y la región metropolitana también tiene muchos vinos y con un alto consumo de agua, por supuesto. Entonces, tenemos mineras, la agricultura, la sanitaria, tenemos las organizaciones ambientalistas también que defienden y ahí se ha dado un rol interesante. Este es un fondo que yo espero en una próxima bienal, que entiendo que se hacen cada 2 años, tener ya la noticia de que Santiago ya está empezando con su fondo de agua. Hoy día ya ha llevado 2 años el proceso ya más legal y político de poder efectivamente, y espero yo en estos meses, que esté aprobado por el Consejo Metropolitano de Santiago. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriela. Cuando hablamos de la infraestructura verde, eso es un tema relativamente nuevo. Creo que lo entendemos más en la parte alta de la cuenca cuando hablamos de reforestación, de conservación de suelos, pero la infraestructura verde dentro de las ciudades juega un papel cada vez más importante y creo que todavía hay muchas cosas que estudiar en cuanto al impacto que tiene en la calidad de vida de la ciudad, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación y también pues la interacción o el valor que genera. Oíamos hace un rato el retorno sobre la inversión en la inversión en infraestructura verde, pero también dentro de las ciudades hay esa posibilidad. Y Jorge pues nos va a platicar un poco de cuál es este concepto de agua en las ciudades, qué es lo que se está haciendo, a lo mejor un poco lo que estamos haciendo en el fondo de la Ciudad de México y cuál es la perspectiva que se tiene desde WRI de la infraestructura verde en ciudades. Bueno. Listo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. A mí me toca un poco representar en este panel la visión desde las ciudades. Y si bien Andrea nos decía que la naturaleza es la solución, creo que en toda historia requiere un villano. Y entonces yo voy a decir que pues nosotros somos los villanos. Las personas y la forma en la que nos relacionamos estamos generando los problemas. Y dado que somos el problema, creo que también podemos ser parte de la solución. Las ciudades, en este momento en el mundo, estamos pasando por el momento de transformación más acelerado de la historia. Estamos hablando de que los siguientes 30 años tendremos que acomodar a 2.500 millones de personas en nuevas ciudades en el mundo. Todo este crecimiento se hará en el gran sur del planeta. 2.500 millones de personas, y los datos después de Trump ya no nos dicen mucho, pero es la población entera de India y de China acomodadas en nuevas ciudades. Y estas ciudades son las que tienen menos recursos fiscales, son las que tienen menos recursos financieros, son las que tienen menos posibilidades de gobernanza, son las más fragmentadas, son las que con las instituciones más débiles. Y es ahí donde se generan las mayores presiones o se generan las mayores presiones al planeta. Pero México no es la excepción. Lamentablemente, pues nosotros no somos un ejemplo en cuanto a la forma de hacer buenas ciudades. Estamos parados en una ciudad que antes era un lago, estamos parados en una ciudad que se asentó aquí porque alguien entendió que el agua no es solo para beberse, que el agua funcionaba para comunicarnos, funcionaba para transportarnos, funcionaba como lugar de recreación, como espacio público, funcionaba como un montón de cosas que siguen siendo funciones necesarias. Hoy en nuestros ríos corren autos, en nuestros ríos corre el tráfico, en nuestros ríos las personas perdemos el tiempo y en nuestros ríos perdemos la vida. México tiene el 80% de su población ya en ciudades, asentados en ciudades que se han construido de una manera un tanto extraña. Voy a poner gráficas nada más es para que vean cosas bonitas y les voy a ir contando, pero así se ve nuestro sistema hídrico en la Ciudad de México. Antes esto era un lago, no sé si alcanzan a ver, pero justo cuando las líneas azules tocan la ciudad, desaparecen, porque se entubaron, porque se volvieron calles, porque se volvieron autos. Y bueno, mi punto creo que en esta intervención, porque voy a dejar más espacio a platicar después, es que nuestras ciudades y el tema del agua específicamente, cuando hablamos del agua, no solo hablamos de agua, o sea, es más, el agua en ciudades no solo puede arreglarse desde la hidráulica, el agua se tiene que también arreglar desde la vivienda. Estamos construyendo ciudades dispersas en donde el promedio de las casas que genera Infonavit, los que no son de México, Infonavit es el Instituto de Vivienda de la ciudad, del país, que ha creado 7 millones de viviendas
Y por cierto, 5 millones de estas viviendas están deshabitadas el día de hoy. Entonces, y se están construyendo en la Ciudad de México, ahora las viviendas, la nueva vivienda, se construye en promedio a 45 kilómetros de distancia del centro. En lugares como Ciudad Juárez está a 35 kilómetros del centro urbano. Entonces, imagínense, y además sumándole que hay 5 millones de viviendas abandonadas, imagínense llevar agua a un lugar totalmente disperso, totalmente desconectado. Y hay una tercera D para ver esta historia en 3D, que es pues un México totalmente desigual, en donde encontramos que, pues por un lado tenemos los mismos problemas que presentaron en Chile, de inundaciones, tenemos pues no sé, creo que estos últimos días han visto las tormentas que han caído en la Ciudad de México, que afectan nuestra vida porque nos dan más tráfico de los 2 horas y media de traslado promedio que tenemos diario, que es el 10% de nuestra vida, son 8 años en sus autos, entonces todavía le metemos agua y nos tardamos media hora más. Entonces nos cuesta también ese tipo de vida, pero más allá de eso, nos cuesta en costo de oportunidad. En la Ciudad de México el agua corre del sureste, oeste, del oeste al este, es decir, de lo rico a lo pobre. Entonces, los ricos se quedan con el agua y a los pobres ya no les llega la presión. Entonces tenemos alrededor del 20% de nuestra población en la Ciudad de México, pero creo que esto se repite en todos los lugares de México, a las cuales no les podemos asegurar un abasto pues continuo de agua. 20% de la población, aunque tenemos cobertura, no les llega el agua, tienen que ser tandeados. ¿Por qué? Porque son pobres. Y esto no es correcto. Hemos estado haciendo algunos estudios en materia de desigualdad y, por ejemplo, en términos de acceso, vemos que espacio público, tomándolo como próximo de esta infraestructura verde, es decir, de esta infraestructura que permite la posibilidad de recargar y generar fuentes de agua en un lugar más cercano, encontramos que por cada fuente de espacio público cercano a los ricos, a los pobres, hay 28 veces más para los ricos en 30 minutos de acceso. Estos son espacios públicos, ¿saben? Es lugares donde hay recreación, hay lugares donde la gente va y platica, hace este tipo de diálogos y conexiones. Ese tipo de desigualdades, pues se están profundizando. La zona roja de ese mapa quiere decir las zonas que sean en subsidencia, en hundimiento de más de 20 centímetros en un año en México. Como pueden ver, los problemas de agua de donde estamos no solo afectan a nosotros, también afectan toda esta zona roja. Entonces, tenemos que trasladar, o sea, los problemas se trasladan a otros lados. Nuestras viviendas y nuestras casas y nuestras familias están cambiando. Hay presiones demográficas que también están haciendo que cambiemos. Una de esas es, les dije que para 2050 íbamos a ser 2.500 millones de personas más en ciudades. Bueno, para 2050 en Latinoamérica, más del 50% tendremos más de 50 años. Apréndense esa. 2050, más del 50% de la población tendremos más de 50 años. En esas condiciones que les estoy contando. Entonces, si ese 20% de la población que hoy no tiene acceso a agua, en 30 años más, no van a ser 20, van a ser más, vamos a ser más, y estaremos en condiciones de inmovilidad en donde no solo no vamos a poder ir por agua, porque ya tendremos, pues, o sea, ustedes vean nuestros medios de comunicación y los medios de traslado, va a ser mucho más doloroso movernos cuando seamos mayoría de gente adulta. Si quiero dejarles, y esto lo siento a algunos de ustedes porque ya lo vieron, pero necesito dejarles esta imagen, porque el ángel de la independencia es pues nuestro símbolo de esta ciudad, nuestro símbolo de esta ciudad que en realidad se llamaba México y que se volvió un país. Y esa ciudad, pues decidimos ponerle un ángel de la independencia como nuestro símbolo principal. Pero la columna está fijada al subsuelo pues al subsuelo, o sea, está fijada completamente hasta abajo. Entonces, no sé si ustedes pueden ver la foto a color. Todas las escaleras, quiere decir, es la medición del hundimiento de nuestro suelo. Es decir, nuestro ángel de la independencia no solo es un símbolo de independencia de nuestra ciudad, también es el símbolo de cómo nosotros somos el problema que está agotando el acuífero de la Ciudad de México, pero también podemos ser parte de la solución. De eso se va a tratar, creo que el diálogo, y espero que pues, podamos dialogar más. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge.
Bueno, pues ahora viene el turno de el agua para la actividad económica y aquí tenemos pues dos dimensiones que se han platicado durante la mañana o durante el día. La industria como tal consume solamente el 4% del agua, sin embargo la parte agrícola y agropecuaria en general consume cerca del 70%. Y las empresas agroindustriales, pues evidentemente están al centro de esto, ¿no? Porque consumen la parte de sus procesos internos, pero también su huella hídrica se extiende hacia toda la actividad agropecuaria. Entonces, Juan Carlos, platícanos un poco tu perspectiva, cómo ves pues la evolución de esto y cuáles son los retos que tienen ustedes. Gracias, Mariano. Bueno, pues primero, ya me deprimiste. Oye, no sé ustedes, pero ya me quedé deprimido porque somos unos depredadores, pero bueno. Sí es cierto, somos depredadores y bueno, hay que empezar por nosotros. El otro día estaba en una plática y en la escuela de mis hijos y me deprimieron todavía más, Me deprimieron todavía más porque dice, mira, ¿ves todo lo que le dices a tu hijo? Pues, ¿qué crees? Le vale un pepino lo que le digas. Lo único que va a hacer es lo que ve. Dije, pues ya nada más con verme, pues ya estuvo. Entonces, esa vez me deprimieron más, pero al final del día, lo que es importante es saber que si nosotros somos los causantes, al mismo tiempo nosotros somos la solución. Pero me deprimí más porque hemos estado platicando de un grandísimo problema que no representa más del 25% del agua que tenemos. Y digo más del 25% porque pues hay ahí algunos datos diferentes, pero yo vengo representando como la economía en este panel que me toca, pues por lo menos el 75% del agua. Entonces creo que el malo soy yo, pero no. La parte positiva es que creo que si bien la actividad económica toma del 75 al 85-90% del agua dulce del mundo, pues imagínense, si hacemos un 10% de eficiencia en este 75%, pues tendríamos el 100% más de agua para las ciudades. Entonces, creo yo que es importante virar un poco dónde tenemos que enfocarnos, sin dejar de ver la eficiencia del uso del agua en las ciudades. Sinceramente creo que hay mucho más que hacer costo-beneficio en lo que se puede ver en el uso de agua en agricultura y en la industria. En la ciudad, en México, mientras el agua no tenga un costo en la agricultura, y hay que decirlo como es, si no pagamos ni la energía, ni la energía para extraer el agua, ni el agua que utilizamos en la agricultura, pues el 70% del agua que utilizamos no cuesta, pues ¿para qué la cuido? Esa es una realidad. Entonces, si eso no cambia, pues hagamos toda la eficiencia, veamos cómo de 1 litro gastamos 100 mililitros menos en las ciudades, pero la verdad es que hay grandes cantidades de agua que se pueden hacer más eficientes. Tampoco es así de sencillo, pero al final del día creo que sí, si todos nos empezamos a preocupar por cómo hacer un uso de agua eficiente en el campo, y una parte es ponerle un costo, creo yo que podemos avanzar y tener más agua disponible. Pero bueno, después seguimos platicando. Lo que les quiero mostrar es cómo hay maneras en las que la industria puede ayudar a hacer un uso eficiente del agua. Nosotros, como empresa, ahora sí va el comercial, en los últimos 10 años hemos disminuido el uso de agua por tonelada de alimento que producimos en México, 48%. Esto es decir, agarren 1 litro de agua, quítenle casi la mitad del agua y eso es lo que hemos eficientado el uso de producción de alimento. Y bueno, lo que quiero mostrarles es lo que estamos haciendo hacia adentro de las paredes de nuestras fábricas. Esta es la primera fábrica en el mundo, de las casi 500 fábricas que tiene Nestlé en el mundo. Esta fue la primera fábrica que pudimos implementar a nivel mundial con esta tecnología. Uy, y no, esto no es lo mío. Es un video, a ver si por ahí me ayudan. Ah, por eso ahí viene.
Ese es nuestro edificio Cero Agua. Recibimos nosotros la leche en pipa, viene de los ranchos, nos llega la leche líquida, la condensamos, la pulverizamos. El agua que le extraemos a la leche en el proceso de evaporado, en este edificio lo tratamos para el agua hacerla potable y volverla a consumir. Mi nombre es Carlos Hernández Gutiérrez y soy responsable de la operación y mantenimiento de servicios industriales en Fábrica Lagos Lácteos. La región de Lagos de Moreno, Jalisco, es una región muy árida. El agua cada vez va más en escasez. El consumo de agua de la fábrica equivale más o menos al volumen que contiene una alberca olímpica. Traemos la leche del rancho, viene de la vaca. La fábrica recibe en promedio 1.400.000 litros de leche al día. La leche se calienta, sacamos dos productos que es el agua de vaca y la leche condensada. Y esa agua de vaca, que anteriormente se tiraba a drenaje, ahora la mandamos al edificio Cero Agua. Lo filtramos y lo purificamos y al final del proceso tenemos agua potable. Y esta agua potable la enviamos nuevamente al proceso para ser utilizada. Después de utilizarla, que se ensucia, la volvemos a tratar en procesos donde utilicemos agua de segunda calidad, como puede ser riego de jardines o limpieza de patios. Todo el agua la fábrica la extraía de pozos profundos perforados a 200 metros. Ahora con Cero Agua va a ayudar a la comunidad y al pueblo, el pueblo en general en que las reservas de agua subterránea se van a mantener. Me siento muy orgulloso por todos los proyectos e iniciativas que hemos realizado en la fábrica, porque estoy seguro que esa agua que estamos dejando de utilizar ahora la van a poder utilizar mis hijos y los hijos de mis hijos en un futuro. Que hemos visto ejemplos bien interesantes de cómo las empresas están trabajando en la parte de eficientar el uso del agua y pues cada vez más en la parte agrícola también, ¿verdad? Con nuevas tecnologías. Creo que todavía hay mucho que avanzar en ese aspecto. Hablaban los de Heineken y también de Grupo Bimbo y de AB InBev lo que están haciendo, pero todavía hay mucha más tecnología que se puede aplicar acá. Vamos a empezar a interactuar un poquito aquí con los panelistas. Y, a ver, Gerardo, pues tú necesitas agua, tú necesitas el tener una cantidad suficiente de agua. ¿Qué le podrías pedir aquí a las diferentes áreas a los que representan estas dimensiones? Aunque Andrea no esté muy de acuerdo, pero bueno, que me permita esa libertad. ¿Cuál sería la petición que tú podrías hacer? Y vamos a tratar de ver cuáles son las restricciones o las dificultades que puede haber para que ese pedido pudiera tener efecto. Sí, Mariano, gracias de nuevo. Pues como les dije al principio, yo me quité los guantes y con el que pensé que me iba a pelear también se los quitó, así que lo tiene muy bien entendido. El tema es, sin duda, el hidroagrícola, donde ese porcentaje prácticamente para nosotros es despreciable. Ahorita hablaba yo de eficiencias donde ahorramos quizá 300 litros por segundo anuales, que para la industria hidroagrícola es prácticamente despreciable por el tema de eficiencias. Yo creo que el intercambio que estamos teniendo en Nuevo León con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Estatal es lo que nos va a potenciar el poder seguir teniendo esa seguridad hídrica para consumo humano. Lo tiene muy entendido también el gobierno en ese sentido, el poder intercambiar esos famosos derechos de agua del REPDA, con todo respeto, que son teóricos, son totalmente teóricos, y que yo vuelvo a preguntarme otra vez, y es con todo respeto, pero me lo sigo preguntando, ¿por qué tenemos concesiones a 99 años? Eso lo venimos arrastrando desde el presidente Juárez, ¿por qué? Las cuencas no varían, no tenemos crecimiento poblacional, ¿por qué lo hacemos de esa manera? Entonces, si realmente las concesiones fueran reales, como es lo que tenemos que demostrar, y obviamente vamos muy de la mano con la Comisión Nacional del Agua, que nos dio una apertura impresionante con el convenio ese que firmamos de administración de pozos para poder operar, que tú fuiste testigo de eso, Mariano, allá en Nuevo León.
creo que es el único estado que lo tiene firmado, para poder administrar el acuífero, pero no ir sobre el agrícola o sobre don Juanito que cultiva nada más 1 tonelada de maíz por año. Ir por el hidroagrícola que está organizado, por las empresas que son responsables para poder medir realmente la cantidad que están usando y poder darles la oportunidad de decir, bueno, el que esté produciendo, tenemos el agua residual tratada, tenemos una cantidad impresionante de agua residual tratada, y no ir por el acuífero a donde sabemos que no tiene resultados. Es decir, en Monterrey hay grandes cadenas hoteleras que el consumo ni siquiera lo conocemos, y no lo conoce la Comisión Nacional del Agua, porque no lo tiene medido. Entonces cuando dicen, estás compitiendo en el acuífero, con el industrial o con el comercial, y yo pregunto, ¿y cuáles son los volúmenes? Pues siguen siendo teóricos. Cuando a servicios de agua y drenaje de Monterrey o al uso público urbano se lo miden hasta el último milímetro, porque tiene macromedición en las fuentes, porque tienen la distribución en la conducción, en el almacenamiento y en la micromedición al llegar a la casa. Entonces tenemos bien identificados cuáles son las aguas no contabilizadas, desde la fuente a la medición, lo que no está facturado, lo que está perdido, lo que está robado, y en el otro ámbito no, ni en el hidroagrícola tampoco. Entonces yo creo, él dio la solución ahorita para el uso público urbano. Definitivamente tenemos que pellizcar nada más el tema de volumen hidroagrícola, pero de una manera muy sencilla, con derechos que ni siquiera se están usando, con ese tener, y los mexicanos no nos destacamos por ser tan 3 veces honrado, como dice el chiste, ¿no? No podemos caer en las autodeclaraciones, que la Comisión Nacional del Agua dice que autodeclaro y pago lo que estoy consumiendo. Realmente no. Nos han mostrado las empresas, los anteriores panelistas nos han mostrado que la tecnología que tenemos hoy en día en el mundo nos permite medir con precisión lo que queramos medir. Si no lo queremos medir, pues no lo vamos a arreglar. Entonces, definitivamente ese sería para mí el que más menoscaba el tema hidroagrícola al tema del uso público urbano, a la seguridad, respetando precisamente el tema para poder ser ecológicamente verdes o sustentables. Si seguimos a ese paso, Mariano, yo lo he comentado infinidad de veces, tú lo mencionaste ahorita, el proyecto Monterrey 6, técnicamente muy viable, técnicamente, económicamente pues era un desastre, pero a ese paso, Mariano, si no pensamos en la eficiencia yo lo hago desde el campo público urbano, que es el que me toca administrar. Él lo comentó ahorita perfectamente en el hidroagrícola, pero yo lo he comentado 1,000,000 de veces. Si no hacemos eficiente lo que tenemos, yo les decía, no nos va a completar ni el agua de mar. Ya andábamos buscando agua de mar en Monterrey, hazme el favor. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Como opción, agua de mar. Cuando la eficiencia la tenemos ahí, cuando ya tenemos el agua. Los europeos nos catalogan de locos, voy a decir esa palabra porque nos dicen de otra manera, pero nos catalogan de locos cuando les decimos que las eficiencias en México están en el 50%. Y cuando yo le digo, servicios de agua y drenaje de Monterrey tiene una eficiencia física del 70 y 72%, que para mi gusto todavía es muy abajo. Bueno, si fuera estudiante pasaba, pero 72%, contra lo que manejan ellos, pues es de risa. Y me decían, pues debes de estar loco para gastar 1,300 millones de pesos al año en energía eléctrica y perder tu 38%, ¿no? De eficiencia. O sea, es una locura lo que estás haciendo. Y en el medio ambiente lo estamos echando a perder, como ahorita decía. Yo no me deprimo, pero sí lo estamos echando a perder. O sea, pero la solución está aquí. Y hemos coincidido todos, los que hemos hablado, en que nosotros fuimos parte de ese problema, pero también tenemos parte de la solución. El tema ahorita hablaban de gobernanza, yo traía una lámina en donde la gobernanza tiene que ver con demasiados actores, muchos, ahorita lo dijo perfectamente ella, es la capacidad o la incapacidad de ponerse de acuerdo, porque son muchos actores y entonces cuando tantos actores quieren intervenir y tener ese protagonismo, pues tienes que regresar al actor A, y luego regresar a ver si le gusta el C, y luego preguntarle al D, y luego regresar, y luego preguntarle a la comunidad, y entonces nunca vas a llegar a una solución. Yo lo veo sencillo, o sea, digo, teóricamente se ve sencillo, ahorita también lo mencionamos, pero sí está alcanzable. Está alcanzable. Para mí, la solución en el uso público urbano, por ser el volumen que representa, lo tenemos muy a la mano. Obviamente estoy hablando de una particularidad, estoy hablando nada más del estado de Nuevo León. Cada estado tiene una connotación distinta, tendrán otras particularidades,
Yo estoy hablando que el saneamiento lo tenemos al 100%, que el reuso lo llevamos al 18% ya del volumen que consumimos, pero yo creo que todas las ciudades, el tema es el desconocimiento de lo que tiene cada ciudad como si, y luego esa politización que hacen, todos los días, un día sí y otro también, del desconocimiento, del origen, de lo que es suministrar agua, pues lleva al traste todo. O sea, hay industriales en Monterrey que no conocían que tenemos agua residual tratada, que vale la 10ª parte de lo que vale por el agua entubada. ¿Por qué? Porque no hay un interés, porque no hay un compromiso de querer arreglar las cosas, ¿no? Esa es mi perspectiva en cuanto a ese tener que ver. Obviamente tenemos que ver con todos, pero yo creo que la solución, y estoy seguro que la solución está ahí. Gracias, Gerardo. Desde el punto de vista de la conservación de las fuentes, Andrea, pues se habla el gran potencial que puede tener en suministro de agua, el tener una buena gestión de la cuenca, pero nos enfrentamos muchas veces con que ¿quién paga eso? ¿Ah? Y yo tengo una obsesión ahí con vasos comunicantes que no se comunican, ¿no? ¿Cuánto puede costar ahorrar 10% de agua en la agricultura o incrementar la captación de agua por la naturaleza versus a lo mejor con infraestructura gris hacer una presa como la que se está haciendo en Nuevo León? ¿Cómo podemos encontrar esas fuentes de financiamiento y cómo se comunican esos vasos? Tan fácil. Mariano, muchas gracias. A mí me ha dado. ¿De dónde viene la lana, no? Mira, pensamos un poco en cuáles son las oportunidades. Tal vez no va a ser todo lo que necesitamos, pero nosotros tomamos muy en serio esa pregunta de, bueno, si el Fondo de Agua ha funcionado tan bien en comunidades donde ya estamos establecidos, ¿cuál sería nuestra oportunidad a nivel global? Y ¿dónde sería la punta de entrada a un nivel global también de quién paga por eso? Entonces pensamos en el sector agua, que es a nivel global un sector que gasta más o menos unos 600 billones de dólares al año. Y vemos algunos casos como de Quito, Camboriú, pero Nueva York, Seattle, Paris, algunos sitios también donde están ya utilizando la infraestructura verde y están invirtiendo en sus fuentes de agua. Y más o menos ellos invierten a 5 a 7% de sus inversiones hacia la infraestructura verde. Entonces, bueno, si pensamos en de dónde viene la lana, si fuera así, en todas ciudades en la planeta, que el sector agua está viendo a la naturaleza como una de sus soluciones, por supuesto, no todas, ¿no? Porque hay un montón de cosas que tenemos que poner aquí en la mesa. Y eso tal vez puede llegar a tener como 45 billones de dólares al año para invertir en sus cuencas altas. Ahora, eso es un monto importante, ¿no? Con eso, según lo que vemos nosotros también, sí se podría aplicar a nivel de escala global, con el efecto de tener mejoras de, ríos en todas partes del mundo. Y nosotros sabemos las ecorregiones más importantes. Ecorregiones son las zonas, como describimos, a zonas ecológicas grandes, ¿no? Ecorregiones más importantes para agua dulce. Un 80% de los de más alta importancia en el mundo traslapan con las fuentes de agua para ciudades grandes. Sabemos si podemos hacer ese clic, que el sector agua gasta hasta 5 a 7% en manejo de las cuencas altas, se podría reducir el riesgo de extinción regional para 5.400 especies. Entonces, cuando nosotros pensamos cómo se podría proveer los fondos para hacerlo, hay un punto muy importante que es basado en la técnica que ya estamos aquí hablando de utilizar, donde sí tiene sentido, base un plan científico, con todos en la mesa, con un buen estudio un caso de negocio, sí se podría ya movilizar mucho hacia las cuencas y las fuentes de agua y tener un beneficio muy importante hacia estos sistemas ecológicos. Yo creo que eso es nuestro afán, es llegar a ese clic. Ahora, eso todavía más interesante aún, si fuera posible tener eso vinculado a los procesos de pago, que yo sé que muchas veces no funciona bien dentro de ciudades, pero pago tarifa de agua y está vinculado de una forma a largo plazo, entonces está asegurado ese flujo, ese cash flow.
Entonces ya se puede financiar más trabajo aún. Entonces eso estamos explorando. Todavía no lo tenemos así perfectamente hecho y todavía no tenemos un ejemplo, pero tenemos varias ciudades donde estamos explorando con el flujo de caja por sus tarifas de agua basado en el caso de negocio. Podemos financiar y acelerar, ¿no? Hacer de una forma más acelerada las inversiones en las cuencas altas, con el afán de ver un resultado más ampliado, más rápido, más contundente para todos los demás problemas que estamos viendo aquí. Entonces, eso es una idea. Necesitamos más ideas en la mesa. Yo creo que también estoy muy de acuerdo que aquí hay las soluciones de muchas cosas que tal vez no cuesta mucho, no es un costo, es una decisión. Y eso debemos también verlos, ¿no? Que, por ejemplo, sí se podría imaginar un mundo, bueno, eso a lo mejor tiene algo de costo, pero donde sí se tiene aguas de áreas urbanas que está causando problemas en áreas urbanas por sus inundaciones, etcétera, y tiene que tener un sistema de desagües de esto, de dirigir esas aguas hacia otros usos, y eso ayuda a que quede tal vez un beneficio que pueda tener un costo-valor, si fuera posible tener el precio en el agua, y con eso se puede ya financiar mejor sistemas de saneamiento ambiental, lo cual sería fabuloso para todos nosotros, para cuestiones de salud y también para medio ambiente. O se puede pensar en esos flujos de aguas que sea la inversión necesaria para que vuelvan al acuífero, ¿no? O sea, zonas de recargas. Entonces, conozco algunos proyectos de TNC, en forma chiquita, pero pensando en cómo se puede captar esos flujos de agua, trabajando con ciudades, dirigirlas a las fuentes o las zonas de capturación de acuíferos, para ayudar a que otra vez resumen a recargar. Eso tal vez toma un poco de inversión, pero no mucho, y empezamos a hacer un rebalance de nuestros sistemas acuíferos, que creo que es el problema más grave que estamos enfrentando en el país. Entonces, ahí vamos, aquí están muchas soluciones, aquí entre los diferentes ejes que podemos sacar. Esta discusión, he platicado con Gerardo de la posibilidad de aumentar un poquitito las tarifas de agua en Monterrey para cuidar la fuente, pero complicado, ¿verdad? Pero sin embargo también vemos las empresas que por su propia convicción están haciendo ahorros importantes de agua. La industria consume el 40%, pero las grandes consumidoras que son bebidas y alimentos están haciendo su tarea y están cada vez ahorrando más agua. Ya oíamos de Heineken, Coca-Cola, FEMSA, son neutrales en agua. Y esa agua, pues, se está reservando en algún lado. No sé si vaya a las ciudades, no sé dónde esté yendo o cómo lo estamos contabilizando, porque no hay suficiente información. Pero bueno, yo quisiera ahora hablar un poco de resiliencia e infraestructura verde. Jorge, ¿qué le dirías a Gabriela de cómo le puede ayudar la infraestructura verde en sus temas de resiliencia? Bueno, primero voy a retomar lo que decía Andrea. Creo que ¿de dónde se paga? Creo que una cosa que sí ocurre mucho en las ciudades y que tal vez no nos damos cuenta es que está en continuo cambio, está en continua inversión y está en continua construcción. O sea, las ciudades no son inmutables, siguen creciendo y siguen construyéndose. Y una de las principales fuentes que nosotros estamos considerando para el repago es el suelo impermeable para pagar suelo permeable, ¿no? Entonces es cómo generas mecanismos de desarrollo en donde los nuevos desarrollos, nuevas viviendas, puedan aportar medidas de integración o de mitigación para generar espacios permeables, espacios públicos o infraestructura verde en general. Eso creo que es en lo que hemos estado colaborando con Fondos de Agua. Ahora, ¿qué le diría yo en temas de resiliencia? Bueno, creo que bueno, no le pido, más bien debería de preguntarle porque ella fue City Manager, pero creo que algo que nos está faltando en el tema hídrico es ser capaces de transmitir la información. Los precios son unos, o sea, precios transmiten información a las personas para que puedan entender la escasez, pero otra es la real información. Gabriela presentaba hace rato el caso de Ciudad del Cabo. En el momento en el que se declara a Ciudad del Cabo como emergencia y como el día cero y se pone una fecha límite, nosotros, las personas, nos volvimos los héroes y empezamos a reorganizar nuestro consumo y reorganizar nuestra forma de socializarnos para extender ese plazo. Y lo hicimos y se logró.
eso en México, en la Ciudad de México, nosotros lo hemos hecho con un recurso que a mí me parece mucho más metafísico y difícil, que es el aire, ¿no? Con el aire hemos sido capaces de entender la escasez de aire limpio por una sencilla razón, porque nos cuesta en nuestro placer de poder trasladarlos de manera libre, ¿no? O lo que sea eso, pero o sea, nos afecta en en nuestro día a día. Con agua no hemos sido capaces de decir lo mismo, no hemos tenido la posibilidad de armar un plan de contingencias hídricas que otorguen información precisa, transparente y en tiempo para la toma de decisiones y que afecte la forma en la que hacemos o nos relacionamos, que afecte quizás tarifas en los momentos en los que estamos en zonas rojas, que afecte la forma en la que operamos, que afecte la forma en la que nos socializamos, en fin. Creo que eso es clave, que la información se traduzca en acción, ¿no? Y que empecemos a cambiar nuestra forma de actuar. Ok, mira, yo creo que en Chile nosotros estamos en un punto de inflexión por varias razones y que esto va a generar varias oportunidades respecto de la protección o la disponibilidad de agua a futuro. Se está revisando el modelo sanitario de esta privatización y las condiciones en que se ha desarrollado los modelos de negocio, el cálculo, cómo se calculan las tarifas se calculan cada 5 años y se basan en una empresa modelo que parte de cero cada vez. Entonces hay cosas y por lo tanto esa tarifa lo que mide son los costos indispensables y el gran mandato de la superintendencia es tener tarifas al mínimo costo que se pueda traspasar a las personas. Pero efectivamente hay otros temas que tienen que ver con la seguridad hídrica, con el cambio climático. Entonces, ¿quién hace esa inversión? Y para que el impacto tarifario no sea tanto, hay un subsidio del Estado y el Estado hace la inversión de esa infraestructura y después la empresa sanitaria lo opera. Esa es una discusión que se está dando fuertemente hoy día. Hace un año que se aprobó la ley de aguas grises. Yo diría que lo único que no hay disputa hoy día es las aguas finalmente estaban llegando al mar, entonces rehusar esas aguas de quién son, porque a propósito de los derechos del agua y varios, si yo reuso arriba no le voy a dejar disponible el de abajo. Entonces hay toda una discusión, pero lo interesante es que el reuso de agua que está aprobado hace un año abre un montón de posibilidades, sobre todo la mantención de los espacios públicos en la ciudad. O sea, seguir regando espacios públicos, parques con agua potable y poder efectivamente generar equidad, porque además la relación en Chile es 3 metros cuadrados de área verde por habitante en las zonas pobres, 10 en las zonas ricas. Entonces, y las zonas pobres porque gran parte de la inversión, o sea, en generar plata para hacer inversión siempre hay, fondos internacionales, fondos regionales. El tema es que mantienen la inversión. Y la inequidad también es institucional. Si un municipio es pobre, por lo tanto, lo primero que va a postergar va a ser la mantención de la infraestructura pública. Y por lo tanto va a tener menos incentivo a gastar agua, mantener parques. El reuso de agua es una buena solución en términos de eso. Lo otro que tenemos nosotros hoy día es avanzar en salir del tubo para la solución de aguas lluvia y poder avanzar en infraestructura verde. Efectivamente, esta impermeabilización o mejorar la permeabilización de la zona, poder efectivamente, se está estudiando, poder efectivamente tener un gravamen respecto a qué tan permeable es tu suelo cuando haces una nueva urbanización y cuánto yo aporto o reinyecto este acuífero y disponibilizo agua para la cuenca. Yo creo que el problema no es la disponibilidad de agua, o sea, la oferta de agua, yo creo que es la distribución del agua. Y ahí la gobernanza es clave. Todas estas soluciones, como que también es otro debate en Chile de las desaladoras, fundamentalmente, sobre todo en el norte de Chile, tiene que ver con un fracaso de esta gestión de cuenca, en la imposibilidad de habernos puesto de acuerdo, porque tú ves que hay embalses que podrían ser multipropósitos, pero solo son para el sector agrícola. Entonces dice, ¿por qué no ponemos esta infraestructura que ya se hace multipropósito y podemos todos disfrutar de eso? El tema tarifario respecto de pagar obra es un debate, porque el 8% del usuario de esa cuenca va a pagar por las obras que deberían pagar todos. Entonces, generar un sistema, y hoy día está esa oportunidad en el debate de cómo se concurre a pagar la infraestructura respecto a todos los actores, los usuarios de la cuenca. El Fondo de Agua pareciera ser un camino interesante que se va a explorar en esta área metropolitana que tiene el 40% de la población. Entonces, si resulta ahí,
Se están trabajando otros modelos de gestión de cuenca con el modelo holandés, con Deltar en el norte de Chile, que también está dando su avance, pero yo creo que a falta de institucionalidad, de autoridad metropolitana, autoridad nacional del agua en esta fragmentación institucional, este tipo de mecanismos como fondos de agua u otro tipo de gestión de cuenca permiten abrir estos debates y permiten también interiorizar. Y yo lo último que me gustaría decir que yo creo que estos grandes esfuerzos público-privados, académicos, científicos, si no tienen un impacto fuerte en el tomador de decisiones, en la clase política, es bien difícil avanzar. Yo creo que ahí hay una concientización importante respecto de este tipo de decisiones, de poder efectivamente incidir en ese tomador de decisión respecto de las oportunidades, porque muchas veces no la ven. Entonces, la combinación político-técnico es bien importante a la hora de poder instalar estas agendas en términos de poder efectivamente transformar las ciudades y poder hacer esta transición en ciudades que son más multipropósito y que son capaces de diversificar esa fuente. El debate del 10% que ahorra la agricultura ya es eterno. Entonces, pero el gran tema es ¿dónde se va esa reserva? Si yo lo ahorré, ¿dónde quedó? Entonces, ¿cómo lo redistribuyo? Es un tema de nuevo del tema de los sistemas de información y la disponibilidad de información. Muy bien. Juan Carlos, nos platicaste de la planta con descarga cero. Perdón. En la parte agrícola, ¿también tienen alguna visión de ese tipo, algunas metas específicas de cómo eficientar la huella hídrica? Mira, yo creo que, como dicen, cada quien tiene su parte que hacer en todo esto para que todo converja en que siga habiendo agua. El recurso más caro, pues es el que no hay. Pero la verdad es que mientras sigamos abriendo la llave y hay agua, difícilmente vamos a entender que no hay suficiente para lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos queda es concientizar y al mismo tiempo hacer lo que nos toca. No porque nadie nos esté vigilando, sino porque es lo correcto. Yo creo que la tecnología es algo que obviamente ayuda en todos los sentidos, desde el campo, también en las empresas y también en las ciudades. La parte de medición, qué importante es la medición, lo que no se mide no se cuida. No hay medición en el campo, ¿no? En muchas cosas no hay medición y México carece de mucha medición, de muchas cosas, muchos datos. Entonces no se pueden tomar tampoco decisiones acertadas si no se mide. Entonces nosotros, como muchas empresas conscientes, pues nos toca ser empresas tractoras que podemos ayudar a a movernos en la cadena. Es decir, desde el inicio de la cadena, en nuestro caso desde la agricultura, desde el campo, obviamente hasta la parte de postconsumo o postuso. En la parte de campo, que es en la cual nosotros nos enfocamos mucho, aquí en México lo que es café y lo que es cacao y lo que es leche son de los principales insumos que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, el 50% de la leche que compramos todos los días en México, ya tienen, los ranchos de los cuales compramos leche, tienen una evaluación de sustentabilidad, se llama RISE. Entonces, con esto también medimos el uso eficiente del agua, o no eficiente, sino el uso de agua en el campo. Y hay mucha tecnología ahí en esa parte, desde pastos que crecen con menos agua, en fin, o sea, esa es la parte más importante. Yo creo que cuando hay agricultura que requiere de menos agua, y no porque haya riego por goteo, sino porque también la planta en sí requiere menos agua, esas son maneras también en la que la tecnología nos puede ayudar. En la parte de café también tenemos una parte que es el Código Común de la Comunidad Cafetalera, son certificaciones internacionales que cualquier empresa que se dedique a esto puede aportar para dar orientación, porque igual ya no es educación, pero orientación de cómo poder utilizar mejor el agua, el tratamiento de agua, el uso de aguas residuales, el poder utilizar agua de lluvia. Hay fábricas en las que el 15% ya viene de recuperación de aguas de lluvias, en fin, yo creo que hay muchas cosas, yo creo que es tecnología, yo creo que es medición y es voluntad. Y la verdad es que sí, en este papel creo que lo que nos corresponde a las empresas tractoras o a las grandes empresas es compartir la tecnología, compartir la información y pues poder generar una concientización para que haya un cambio mayor.
Gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta. Sí, allá, por favor, micrófonos. Acá. Y acá también, por favor. Si quieren decir, por favor, su nombre, sí, qué organización representan y la pregunta. Sí, Raimundo García del periódico El Noticiero del Pacífico. Yo creo que México ha tenido históricamente agua subsidiada, agua barata. Ha sido, pues, como una concesión, un derecho que lo ha dado a la población, ¿no? Pero creo que debemos tender hacia el modelo chileno o hacia el modelo brasileño, donde inclusive escuchaba en la mañana que ya se cotiza en bolsa, en el caso de Sao Paulo, la compañía de agua, ¿no? Hemos tenido agua barata por generaciones, creo que ya se debe terminar eso, ¿no? El agua barata. Y una pregunta, en el caso de la Ciudad de México, decía Jorge que se ha estado hundiendo por siglos, ¿no? ¿Qué zonas son las que hay que recuperar para la recarga? Y en el caso de Texcoco, por ejemplo, donde estaban haciendo el aeropuerto, esa zona es importante para recarga de los mantos, o no es tan importante y pudiera seguir eventualmente en algún día ese proyecto. Contesto. Híjole, la verdad es que, pues, entender dónde están las zonas de recarga, lamentablemente yo, que soy economista ambiental, es muy difícil decirte dónde. Yo te puedo decir dónde estaban antes, porque antes, por algo nos asentamos en un valle donde está la infraestructura natural que nos ayudaba a escurrir el agua hacia el lago y que pues ahora ya nosotros tapamos. Entonces creo que una gran zona de recarga justo es donde antes estaba el lago y por lo tanto tenemos que recuperar, no sé si solo Texcoco, pero sí, lo que sí tenemos que recuperar es la capacidad de la ciudad de restaurar o permear la mayor cantidad de agua y de recuperar hacia el uso doméstico la mayor cantidad de agua, ¿no? Nosotros estamos colaborando en un proyecto en donde hay posibilidades muy interesantes. Los sistemas de actuación por cooperación que tú debes de conocer, pues son de cierta manera planes de desarrollo parcial que tienen varias ventajas. Una de ellas es que muchos desarrollos se generan a la vez, lo cual posibilita economías de escala y de coordinación para que entre esos desarrollos puedan buscar soluciones de reuso y de separación de agua jabonosa residual, etcétera. Hay muchos temas donde podemos recuperar agua, no todos son físicos, algunos dependen de la regulación. Encontramos algunos cajones tarifarios en donde es más barato el agua potable que el agua tratada, ¿no? Ese tipo de inconsistencias son parte del proceso de resiliencia, en donde tenemos que aprender de nuestras crisis y modificar nuestras instituciones a la misma velocidad para no repetir los mismos errores. Y tenemos lluvias atípicas, que decimos atípicas todos los años, eso no puede ser atípico, ¿no? Tenemos sismos atípicos todos los años y eso no puede ser cierto. O sea, lo que tenemos como atípico es que nosotros no estemos aprendiendo y que nuestras instituciones no estén cambiando. Eso es lo atípico. Que no planeemos para la coyuntura, que no planeemos para la crisis, que planeemos para la bonanza, pero no para actuar después. Eso creo que son nuestras zonas de recarga como humanos más grandes. Otra pregunta por acá. Buenas tardes. Julia Calderón del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Muchas gracias. Esta pregunta va sobre todo para Andrea y para quien quiera complementar. Nosotros hemos trabajado varios años en la cuenca de Valle de Bravo, que como saben es una cuenca que provee de agua para alrededor de 8 millones de personas en Ciudad de México, en Toluca, en el Estado de México. Y bueno, trabajamos cuestiones de manejo integrado del territorio con enfoque de cuenca
Sin embargo, hemos encontrado un reto muy grande en como volver este modelo un modelo permanente de involucrar a los usuarios de agua. Pues cabe mencionar que en estos años de trabajo no hemos tenido financiamiento por el sector de agua, no ha sido más bien forestal, donadores internacionales. Y bueno, parte de este problema es que no tenemos una herramienta para cuantificar cuál es como la erosión evitada, el agua infiltrada, y pues esto es un asunto muy complejo, ¿no? Se ha hablado mucho de si es complejo monitorear el uso de agua, imagínense monitorear cuál es la erosión evitada en una cuenca así de forma difusa por actividades puntuales de diferentes comunidades, ¿no? Entonces, pues es un reto muy grande que nos enfrentamos tanto para volver al modelo pues más permanente como para poder replicarlo. Entonces, no sé si tengan como recomendaciones o si conozcan de qué forma algún caso, cómo se puede demostrar que estas actividades efectivamente están llevando o asegurando el agua para los otros usos. Gracias. Ya, muchas gracias por la pregunta. Bueno, menciono cómo lo hacemos dentro del contexto de fondos de agua, tanto aquí en México como en otros países. Primero, sí estamos utilizando modelaje, o sea, tomando un área tal, pensando en cuál es el uso de suelo, cuáles son las condiciones actuales y qué pasaría de poner así ciertas actividades en la cuenca, qué cambio habría en escurrimientos y flujos de agua. Y estos modelos están basados en la ciencia, en la literatura, lo que está ya probado. Muchas veces tenemos que calibrar un poco porque tal vez el estudio tal estaba hecho en otras zonas, pero con el tiempo se va calibrando a cada contexto. Pero nuestras proyecciones de beneficio y costo están normalmente basadas en ese modelaje. Ahora, después, ¿qué pasa? Que alguien nos dice, ok, sí, estoy de acuerdo, aquí está esto para que ustedes vayan a implementar sus actividades. Sí es un problema, o sea, es un problema técnico para tener toda la información exacta y fidedigna con todos los controles científicos para que haya el resultado que ustedes buscan. Entonces, en eso sí hay formas de tratar de hacer controles así a escala chica para probar que sí está funcionando, para que no tenga el mismo compromiso de hacerlo a escala después, o sea, demasiado costoso. También estamos tratando de pensar en tecnologías remotos para tratar de ver cambios en el agua, para que se puede ver. Pero sí es un reto importante, sí tiene que ver cómo es el resultado, sí tiene que ver a escala chica para que eso implique los resultados grandes o buscar otros mecanismos. Yo tal vez pensaría si hay alguna fábrica o empresa de agua, ellos siempre están monitoreando su agua, saben exactamente cómo está la calidad de agua en el momento de entrar, entonces tal vez hay socios ahí que les puede ayudar. En eso aquí tengo muchos compañeros que están trabajando en México, pues la Ciudad de México, el Agua Capital y colegas de TNC, y estoy segura con WRI también podemos proporcionar más información, herramientas de trabajo ya establecido, experiencias dadas aquí. Muchas gracias. Una última pregunta. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Felicidades por el evento. Soy Talicia Domínguez, soy estudiante de doctorado de la UNAM. Y mi pregunta es para Andrea, es con respecto a si conceptualmente nos podrías decir cuáles son las estrategias para realmente cambiar el uso ecológico como prioridad. A lo que voy es, nuestra ley de aguas nacionales, más o menos, si no mal recuerdo mi última leída, dice que el uso ecológico está como en la 14ª prioridad. El primero siempre va a ser el uso público urbano. ¿Cuál sería un ejemplo a seguir o cuál sería a nivel de política, a nivel de policy, qué tendríamos que hacer como gobierno para hacer este tipo de cambios? A ver si me ayudan aquí también eso. Gracias, la última. Mira, sí es un problema en todo el mundo. O sea, para decir, si estamos en México, aquí hablamos de la ley de México, pero ese problema de cómo se puede proteger el recurso y el sistema ecológico bajo la ley es muy difícil. En todos los países vemos diferentes modelos. Uno puede ser que hay una reserva, la reserva que es para el sistema ecológico que hay mínimo.
bueno, no sé cómo exactamente decirlo en inglés, pero minimum flow, ¿no? Que se tiene que tener. Un flujo mínimo. Bueno, ven. Y eso en los mejores casos está basado en estudios técnicos de cuáles son las especies y sistemas de sus sistemas, y basado en eso, entonces hay un flujo mínimo. En esto en los Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Nueva York ha pasado ese tipo de legislación que está basado en ese flujo mínimo, basado en los sistemas de especies ya existentes en este contexto. Ahora, en otros sitios es un poco más bruto el asunto, que como que estamos hablando de concesiones para uso productivo, y en el caso de Australia, por ejemplo, sacaron muchas de las concesiones, los compraron de parte del gobierno australiano para tener reservas. No está hecho así con todo el detalle, entonces falta todavía, y estamos tratando de ver cómo se puede adecuar el uso de agua y la llegada de agua de calidad y cantidad y tiempos adecuados para sistemas ecológicos, pero por lo menos hay un base. Ahora, en muchos estados también en los Estados Unidos ni siquiera aparece el uso ecológico, entonces eso también es un problema. Entonces ahí estamos volviendo al tema de que sí se puede bajo las reglas normatividad actual, pero se tiene que hacer en forma de compromisos, de colaboración, de acuerdos, y no porque la ley dicta. Entonces, sí se puede hacer, aunque no les apoya la ley. Ahora, yo entiendo que tal vez tiene muchos años tratando de hacer un proyecto de ley aquí en México, ¿no es cierto? Entonces, tal vez todavía hay tiempo para poner en la mesa diferentes ejemplos y pensar en cuáles son los clics que queremos hacer, no solamente para protección ecológica, pero cómo se puede ya empezar como manejo del acuífero, se puede ya incluir cosas como mercados o formas de poner precio al agua. O sea, hay un montón de innovaciones de política ambiental en cuanto al agua que se puede traer a la mesa siempre y cuando hay momento político para hacerlo. O sea, yo creo que es algo para hacer. Sí se puede. Bien, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas. Yo me quedo con una idea de que, si bien no voy a minimizar de ninguna manera la importancia de la gobernanza y de las leyes, también hemos visto aquí ejemplos muy importantes, muy fuertes, muy claros, de que podemos hacer muchas cosas, aun cuando no hayamos tenido o no tengamos el marco normativo ideal o las estructuras de gobernanza adecuadas. Tenemos que seguir trabajando en eso, pero también tenemos que hacer cada quien nuestra responsabilidad, y hay mucho que se puede hacer y no podemos dejar de asumir esa responsabilidad. Les pido un aplauso para nuestros panelistas. Gracias a todos por la atención. Pues ahí está, con eso se terminan las sesiones por el día de hoy aquí en la plenaria. Sin embargo, pues se ha preparado un cóctel especial para ustedes. Si les parece bien, nos vamos entonces al 6º piso y allá nos vemos para empezar a disfrutar, porque hay que darse una palmadita por todo lo que hacen, ¿eh? Así que vamos al 6º piso y les recordamos entregar sus traductores al salir para que no tengan nada de qué preocuparse y mañana podemos reanudar los trabajos. Allá nos vemos, 6º piso, gracias. Compartir siempre ha sido vital para nosotros. Es el valor detrás de nuestros productos, nuestras metas y nuestra trayectoria, porque creemos que los momentos de experiencias compartidas son los mejores de la vida. Por eso queremos compartir también nuestro núcleo, la sustentabilidad. Cada gota cuenta es el pilar que protege a nuestro protagonista, el agua. Trabajamos en el balanceo para regresar el 100% del agua que tomamos para la elaboración de nuestros productos y cuidamos de cada gota utilizada en nuestros procesos, convirtiéndonos en la cervecería con mayor eficiencia en producción a nivel mundial. Buscamos el beneficio de las comunidades con acciones como la de nuestra cervecería en Orizaba, que cada año dedica una temporada a producir y distribuir latas de agua para apoyar al país en los momentos que más lo necesite. Compartimos nuestras iniciativas de sustentabilidad con fondos de agua para proteger el recurso de millones de personas. Nos acercamos a nuestra gran meta al 2020 de balancear 2.4 millones de metros cúbicos a nivel nacional, con avances importantes en la cuenca del Lerma-Chapala y superando nuestras metas en las cuencas del río San Juan en alianza con el FAM. El río Colorado en conjunto con Restauremos el Colorado, donde hacemos entregas de agua en la parte mexicana del río, para así restaurar los ecosistemas que lo rodean. De la mano de nuestros aliados, seguimos enfocados en lograr acciones que protejan lo que nos une a todos, el cuidado de nuestro más valioso recurso,
el agua,